Estamos en comunicación entonces con Guillermo Zulin, economista humanista. Vamos a charlar un poco sobre economía, sobre qué más. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Ahí está. Bienvenido, Guillermo. Ok, ¿cuánto tiempo? Sí. Bueno, Guillermo, como le anticipábamos un poco a la gente, queríamos hablar un poco sobre la economía, el rumbo de la economía de nuestro país. Para empezar, ¿qué puede hacer Argentina para cambiar la dirección de la economía? Sería la primera pregunta. Arrancamos tranqui. Como verás. Sí, no tiene un tema más fácil. Sí, bueno, la situación es súper difícil. Lo que pasa que, claro, hay frente a los planteos que hay de cómo tomar otro camino para la economía, lo que están de moda ahora son los planteos neoliberales, que no son ninguna novedad, nada nuevo, pero bueno, como hay muchos jóvenes que no han vivido quizás la etapa del neoliberalismo en la Argentina o recientemente solamente la parte que le corresponde a Macri, creen que es algo nuevo y lo terminan votando Milei, y lo que se viene con eso es un cambio, pero un cambio para mucho peor y no para mejor. Frente a eso, lo que tenemos que tener en claro primero es que ese mito que hay de que se habla de los últimos 70 años, porque se remontan a cuando el primer peronismo, los últimos 70 años, la decadencia argentina, que se necesita cambiar el rumbo por el liberalismo y la libertad, etcétera, etcétera. Esto es un mito, porque los últimos 77 años, que es el tiempo que pasó del primer gobierno peronista, el famoso peronismo populista, el cual lo culpan de todos los males de la Argentina y de la supuesta decadencia, solamente gobernó 28 años, mientras que el neoliberalismo en Argentina gobernó durante 35 años. O sea, todos los gobiernos militares fueron neoliberales y conservadores. El gobierno de Menem, si bien gobernó con el sello peronista, fue neoliberal. Sus principales socios fueron la UCD y Alzogaray. Después vino la continuidad de la Rúa, después vino el gobierno de Macri. O sea que en total han gobernado, el neoliberalismo ha gobernado Argentina mucho más tiempo del peronismo, al que ellos culpan de la supuesta, entre comillas, decadencia argentina. Entonces, la propuesta de un camino neoliberal nos va a dejar en el mismo lugar donde nos dejó antes, que sistemáticamente, cada vez que hubo un gobierno conservador y neoliberal, nos dejó más endeudados, nos dejó con mayor desocupación, con destrucción de la industria y con mayor pobreza. Entonces, lo que hay que buscar es un camino dentro de lo que se puede encontrar con las políticas progresistas, que hoy tienen una dificultad evidente porque cosas que quizás se debieron haber hecho antes para cambiar el rumbo hace años, cuando se tenía mayoría parlamentaria, como una profunda reforma tributaria para que paguen impuestos a las ganancias progresivamente las empresas y las personas que más ganan, y con eso lograr tener un equilibrio fiscal. Y hoy no tenemos ese equilibrio fiscal, se emite moneda, la emisión de moneda genera inflación, la falta de dólares después de la fuga de capitales genera más inflación todavía. Entonces estamos bastante entrampados con eso, pero bueno, si uno busca cómo salir de esta situación, bueno, se necesitaría una reforma tributaria. Ahora, ¿cómo lograr una reforma tributaria con minoría en las cámaras y con un poder judicial que siempre va a tratar de boicotear cualquier medida que se tome? Bueno, no es un camino sencillo. O sea, que sencillo no es, pero bueno, el camino sería el de una profunda reforma tributaria para financiar lo que hoy es el déficit fiscal, sin ajustar a la gente, y que lo paguen las empresas y las personas que más tienen, que hoy están en muchos casos exentas de impuestos o desgravadas, y se termina cayendo el peso de los impuestos más sobre la gente que sobre las grandes empresas. Entonces la solución es esa, para tener un equilibrio fiscal que baje la inflación. No la solución no es obviamente el ajuste de la gente como propone el liberalismo, ¿no? Claro, ¿es posible sacarle el IVA a los productos de primera necesidad, por ejemplo? Sí, en la mayoría de los países más que mejor calidad de vida tienen, los países nórdicos, por ejemplo, varios países de Europa, inclusive en Estados Unidos, la mayor recaudación de impuestos es del impuesto a las ganancias, no del IVA o de los impuestos al consumo.
El problema es que acá nunca se ha hecho una reforma tributaria y además hay que ser consecuente con una reforma logrando impedir la evasión y la elusión impositiva, porque si tenemos una reforma tributaria pero seguimos permitiendo que el país sea permeable a toda la fuga de capitales y a que se vayan las ganancias en negro a los paraísos fiscales, bueno, estamos en el horno. Pero bueno, hay que hacer un trabajo de pinza. Por un lado, reforma tributaria, por otro lado, un permanente control para que las ganancias no se evadan. Logrando eso, al aumentar el impuesto, la recaudación de impuestos a las ganancias, con todos los que hoy deberían pagar y no pagan, o pagan mucho menos de lo que deberían pagar, bueno, con eso se podría bajar el IVA por lo menos de los productos de primera necesidad, o simplemente que no tengan IVA, ¿no? Claro, claro. Che, y algo que va de la mano con todo esto es los distintos acuerdos y reacuerdos que hemos ido haciendo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Es posible tener un acuerdo mejor? O sea, posible, en la teoría sería posible. O vos decís que ni lo paguemos quisiera, y listo. Bueno, lo que pasa es que el fondo no apoya gobiernos populistas o peronistas o progresistas. El fondo siempre apoya gobiernos neoliberales, por eso le dio tanta plata a Macri. O sea, si el fondo tuviera voluntad de apoyar a la Argentina, bueno, obviamente haría un mejor acuerdo, facilitaría las cosas, asumiría la responsabilidad de haberle dado el mayor préstamo de su historia a Macri para financiarle la campaña y la reelección que no pudo ser. Claro. Ahora, obviamente el fondo no quiere eso, el fondo quiere apretar porque toma a los países de rehenes. Ahora bien, ¿cuál es la forma en que Argentina podría rebelarse frente a eso? Sin caer, el problema de hoy en día es que si se cae el default también tenemos problemas por otro lado, y la falta de dólares hace que o sea, es un gran combustible para la inflación. O sea, hoy tenemos ese problema básicamente, ¿no? Claro. Entonces hay que andar con cuidado, digamos. Ahora, ese andar con cuidado no impide que se negocie con mayor fortaleza. ¿Y cómo se hace para negociar con fortaleza? Bueno, teniendo alternativas. ¿Y cuál es la alternativa que tiene Argentina? Bueno, el BRICS. Argentina está invitado a entrar en el BRICS. Los BRICS tienen el nuevo Banco de Desarrollo. Los países del BRICS, más allá del nuevo Banco de Desarrollo, tienen capitales que pueden prestar la Argentina. De hecho, parte de la deuda se fue pagando en yuanes chinos, se utilizó el swap de China. Con Lula, en Brasil se está tratando de ver que algunos productos, en vez de comercializarlos con dólares, se comercialicen con monedas locales. Entonces, esas alternativas incipientes que se va teniendo con el BRICS es una alternativa para decirle al fondo, bueno, si vos no nos das facilidades, nosotros tenemos otros lugares a donde recurrir. No sos el único prestamista que existe en el planeta, sino que hay otros. Entonces ahí el fondo va a tener que bajar un poquito sus pretensiones, claro, hacerse cargo de todo lo que hizo mal. Y bueno, eso por ahí no es rápido, pero ese es el camino, digamos, tener la alternativa, en este caso de los BRICS o de otros acuerdos bilaterales como con Lula, para no depender solamente del financiamiento que puedan dar los organismos que se crearon después de Bretton Woods, que son todos manejados por Estados Unidos, ¿no? Claro. Recién hablabas de default. Si lo tuvieras que explicar así rápidamente, ¿qué sería? Bueno, el default, digamos, ya se entró el default cuando Macri defaulteó la deuda, cuando ya no le prestó más nadie y recurrió al fondo y usó ese dinero para fugar capitales. O sea, el default es cuando ya no podés pagar tus deudas en dólares. Puede haber un default en peso también, lo cual que también lo tuvieron el gobierno de Macri, pero bueno, el default en peso se supone que es un poco ridículo porque los pesos los podés emitir y de última tendrás un poco más de inflación, pero podés pagar las deudas en pesos. Ahora, el problema en dólares es que vos no imprimís, el único que imprime dólares y que tiene la mayor deuda del planeta es Estados Unidos, pero como ellos imprimen los dólares no tienen problema. Hasta que China, con todos los títulos de deuda externa que tiene de Estados Unidos, lo empieza a vender y ahí se le va a armar el lío. Pero bueno, eso es otro cantar. El default es concretamente que no tenés los dólares para pagar tu deuda, por lo tanto,
empezás a tener problemas de que cualquier financiamiento que necesites, no solo del Fondo Monetario, sino de cualquier organismo, empresas, capital, bancos que le prestan a empresas argentinas, más allá del Estado, del Estado argentino, son préstamos privados, bueno, todo eso se empieza a tener problemas de financiamiento y no tener financiamiento para muchas importaciones, entonces te empiezan a faltar insumos para fabricar y al faltarte insumos las fábricas suspenden gente, entonces tenés una serie de problemas en la caída en default que a veces uno dice, bueno, en determinadas situaciones entrar un default como se entró después del 2001 y que vino una temporada, digamos, de viento a favor, viento de cola, cuando subió la soja y había ingresos de dólares genuinos, bueno, se puede subsanar, digamos, con dólares propios de las exportaciones, pero hoy en estas circunstancias donde las exportaciones fueron mucho menores por la sequía, donde hay problemas para vender, para comercializar con todo el tema de la guerra, que han aumentado las commodities y que lo que importamos es más caro, bueno, todo eso, digamos, en medio de eso, un default ahora, o sea, perder las pocas posibilidades de financiamiento que tiene Argentina sería un problema para las importaciones, ¿no? Guillermo, bueno, hablando un poco del dólar, no sé si viste el video que se hizo viral de el dueño de una cafetería que quería dolarizar sus precios. Fue simpático, ¿no? La nota. ¿Querés explicarle a la gente qué implicaría en realidad dolarizar, como proponen algunos indeseables? No vi ese video, así que después me lo mandan. Él decía que se cobraba 100.000 pesos, que él cobraba 100.000 pesos y que como iba a dolarizar Milei, iba a empezar a cobrar $100.000, y bueno, él quería que por... ¿Cuánto eran? 50, ¿no lo viste? Un café te iba a cobrar en vez de 50 pesos, 50 euros. Él quería que sea $0,50 el café con la media luna. Ajá. Un mambo muy copado. Sí, escuché algunos comentarios que le preguntaban a algunos votantes de Milei. Había uno que era preceptor que cobraba 120.000 pesos y con Milei pensaba que iba a cobrar $120.000. Bueno, otro. Sí, claro. están un poco mal de la cabeza, pero bueno, concretamente la dolarización, bueno, primero que es imposible, porque para dolarizar precisas algo elemental que son los dólares, cosa que no tenemos, por lo tanto sería imposible. Lo que pasa que empezar a preparar una dolarización implica un gran ajuste fiscal, y eso es lo que está prometiendo tanto Bullrich como Milei, un superajuste de gastos que implicaría rebajar jubilaciones, rebajar despedir a la mitad de los empleados públicos, cero obra pública, o sea, implicaría una recesión terrible, porque si vos dolarizás, no podés tener déficit, porque ¿cómo cubrís ese déficit? No podés imprimir dólares porque no es tu moneda, y tampoco te van a estar prestando para que cubras tu déficit, menos a la situación que está hoy Argentina. Por lo tanto, el único modo de tener una moneda como el dólar y tener equilibrio fiscal para no tener que endeudarte es hacer un superajuste. Ese ajuste brutal implicaría muchísima recesión, o sea que lo que están planeando es eso, más allá de que hoy por hoy no tendrían los dólares como para dolarizar en un primer momento, pero nunca se sabe. Esta gente puede llegar a tener acuerdos con los grandes bancos, así como el Fondo Monetario en su momento le dio 40.000 millones a Macri. Claro. Podría aparecer algún prestamista de ese tipo, un buitre para que se asocie con Milei, para decir, bueno, nosotros ponemos los dólares, seguimos endeudando a la Argentina y con esos dólares se dolariza. O sea que eso podría pasar. Ahora, la hiperdevaluación que habría en el caso de que se produzca una dolarización y un ajuste implicaría que hoy los sueldos de argentinos, que quizás en dólares un sueldo medio no llega ni a 200 o 300 dólares, bueno, a futuro no llegaría ni a 100 dólares. O sea, imagínate el poder adquisitivo de los argentinos cobrando sueldos de 100 dólares o de 80 dólares, porque ese sería el tipo de cambio al cual se podría dolarizar. Entonces, la verdad que es
por donde lo mires es siniestro el plan, porque por el ajuste que implica y además porque las consecuencias posteriores, los países que dolarizaron pasaron una primera etapa de mucha hambre y mucha pobreza, como le pasó a Ecuador los primeros 2 o 3 años después de la dolarización, hasta que se fue equilibrando las cosas, hasta que aparecieron algunos dólares debajo del colchón de otros lados. O sea, sufrió muchísimo la gente, pero después, una vez que se está operando con el dólar, el otro problema es que nunca más podés tener políticas monetarias propias soberanas de tu país, porque dependés de una moneda que vos no emitís, o sea, no podés tener políticas monetarias para impulsar, digamos, la economía en caso de que haya una recesión, como se hace a veces con políticas keynesianas de emitir moneda y de impactar en el gasto público como para que haya más demanda y así levantar el consumo y que haya más producción, etcétera, etcétera. Eso no lo podés hacer si la moneda no es tuya. Además de que el dólar siempre está sujeto a los avatares de que Estados Unidos le levanta la tasa y chupa los dólares de todo el mundo porque le aumentó la tasa de interés. Entonces, con un país dolarizado, los dólares no puedes frenar, no puedes poner cepo, pues ya estás en dólares. Entonces se te van del país cuando quieren y te aumentan la recesión acá. O sea, estás totalmente a la deriva, digamos, con un país dolarizado. Y la paradoja que hay es que si vos para dolarizar tenés que ajustar todo para resolver el déficit fiscal y la culpa de la inflación decís que la tiene el déficit fiscal, y bueno, entonces ¿para qué vas a dolarizar? Si resolviste el déficit fiscal, ahora ¿para qué vas a dolarizar si ya resolviste la inflación? O sea que por donde se lo mire es totalmente irracional y en realidad lo único que hace la única utilidad que tiene ese mensaje es entrar precisamente en gente que no tiene ni idea, como esta anécdota que contaban ustedes, como la que contaba yo, que lo vota porque creen que va a ser un país maravilloso con dólares y que cómo no se nos ocurrió antes, entonces tenemos dólares y somos millonarios, ¿viste? Claro, o sea que la fantasía es esa, digamos, o qué es lo que quieren vender, qué es lo que va a ser mejor. O sea, eso es lo que dice Milei, es que el culpable de la inflación es la costumbre que tienen los políticos de financiar todo el gasto de la Argentina con déficit fiscal emitiendo moneda y que eso genera inflación, lo cual en realidad en parte es así. Claro. O sea, no todos los países tienen la inflación que tenemos nosotros, más allá de que ahora hemos tenido el problema de la sequía, hemos tenido el problema de la guerra y todo eso, pero Argentina siempre ha tenido una inflación por encima de lo que han tenido la mayor parte de otros países. Tiene que ver también con un tema de que Argentina para producir necesita dólares y cuando se escasean los dólares entonces el dólar aumenta, al aumentar los dólares aumenta la inflación, o sea, tiene un problema de lo que se llama restricción monetaria por el uso de muchas importaciones para la industria argentina. O sea, habría que sustituir más importaciones, eso sería parte del proyecto que habría que tener, además de la reforma tributaria, sustituir importaciones para depender menos de las importaciones. Pero la solución de eso es lo que yo decía al principio, la solución de resolver ese déficit no es ajustando a la gente, sino recaudando más del impuesto a las ganancias que hoy no se está recaudando. El problema es que en su momento no se hizo cuando había mayorías. Hoy la dificultad la está poniendo la oposición porque cualquier proyecto de ley que implique cobrarle más impuestos a los argentinos que más ganan o inclusive a los argentinos que tienen la plata en el exterior, te la traban en el Congreso, la oposición, ¿sí? Y si no te la trabará la oposición, te la traba cualquier juez que es socio, obviamente, de la derecha argentina y de los grandes capitales. Entonces, hay una debilidad hoy en el gobierno para tomar cierto tipo de medidas y bueno, entonces se aprovechan los profetas del odio y de la dolarización para decir que la culpa de todo la tienen los gobiernos populistas y ellos traen la solución mágica que es la dolarización. Y además apelan a cierta memoria que hay en Argentina de que el único periodo que no hubo inflación o hubo muy poquita fue durante la convertibilidad.
Claro, omiten decir que durante que la convertibilidad fue una trampa porque se financiaba con endeudamiento, sí, y con venta de todas de las empresas argentinas, y cuando se acabaron los dólares se cayó la convertibilidad y se cayó la peor crisis argentina. Sí, terminamos Pero en el bueno, 2001. De todas maneras apelan a que algún padre le cuente a sus hijos, no, cuando estaba Menem estaba la convertibilidad y no había inflación, lo cual era cierto, pero no cuentan la otra parte. Entonces, bueno, también en la dolarización apela como propuesta a esa falsa memoria que hay sobre una época que parecía que todo iba bien porque no iba inflación, o que hubiera sido ilusorio, ¿no? Sí, y terminamos en el 2001. Sí. Exacto. Che, Guillermo, ¿qué puede hacer la gente común para zafar la inflación hoy? Y es difícil zafar totalmente porque, bueno, claro, ya sabemos, todo aumenta todos los días. Lo que uno tendría que hacer es, bueno, si se trata de las compras, bueno, obviamente lo que todos sabemos, tratar de recorrer cada vez más antes de comprar algo, porque la diferencia de cuando se produce la inflación, además de que todo aumenta desproporcionadamente en un lugar con respecto a otro. O sea, podés tener en el mismo momento precios que varían un 30 o 40% de un lugar a otro, porque algunos remarcan salvajemente, otros remarcan un poco menos. Entonces, en primer lugar, más que nunca hay que cuidar lo que uno compra y de pensarlo dos veces y buscar comparar precios, porque es un momento donde hay mucha diversidad de precios para el mismo producto. Uh-huh. Eso por un lado. Después, si tenés algún ahorro, hoy la tasa de interés para un plazo fijo está ya en casi el 120% anual, lo cual es una tasa que no le ganan inflación, depende del mes, por ahí hasta podrías perder un poquito, pero no perdés mucho, digamos, por lo menos tratás de empatarle manteniendo la plata en un plazo fijo. Y lo que hacen muchos que no tienen, digamos, una cantidad de plata para inmovilizar todo un mes en un plazo fijo de 30 días, claro, es utilizar las billeteras virtuales de algunas aplicaciones conocidas, uh-huh, que en algunos casos te dan te pagan un interés, hay algunas que están pagando casi el 100% de interés anual, uh-huh, y tenés la facilidad ahí que la plata la puedes sacar diariamente, no la tenés que tener congelada un mes a esperar que se vence el plazo fijo. Entonces, algunas de las soluciones que se están teniendo son esas. De hecho, mucha gente no, porque tener la plata guardada, hoy tenés, no sé, 100.000 pesos que te pagaron y los tenés guardados en un cajón y los vas a ir gastando durante el mes, cuando dentro de 15 días, en vez de 100.000, parece que tuvieras 80, porque ya se te desvalorizaron. Entonces, bueno, ponerlo usar esos recursos, las billeteras virtuales que pagan intereses, o podés aguantar un mes teniendo un plazo fijo, bueno, no te permite ganar, quizás pierdas algún puntito, pero por lo menos mantenés bastante el poder adquisitivo del peso, ¿no? Claro, también hay algunos, proponen, por ejemplo, en vez de hacer compras diarias o semanales, hacer compras mensuales, pero quizás no todo el mundo tenga toda la plata junta. En ese caso, ¿conviene, por ejemplo, no sé, juntarse con vecinos o con parientes y hacer una compra grande en un mayorista? Sí, en mayorista, bueno, hay algunos lugares, depende del lugar, ¿no? Pero acá las diferencias de precios, si uno va al mercado central, son enormes. Entonces, claro, uno no va a ir a comprar para una familia hasta el mercado central, pero de repente compras así que se juntan entre varios, vale la pena hacer el viaje hasta el mercado central y comprarlas. Bueno, en el caso de donde no haya sucursales, digamos, del mercado central, bueno, estarán los mayoristas, que por lo menos siempre van a estar un 10 o un 15% por debajo de lo que se paga en un minorista. Pero ya te digo, hay que estar mirando mucho, inclusive por ahí tenés que ir a más de un mayorista, porque de pronto tienen algunos precios en oferta y vos decís que barato, y ya que compro otra cosa y resulta que esa otra cosa está mucho más cara que en otro lado. Entonces, claro, hay que hacer todo un trabajo de inteligencia de ver cómo están los precios en cada lado, porque, vuelvo a repetirte, las diferencias pueden ser abismales entre un lugar y otro. Sí, o el riesgo de que por ir al mayorista, el almacén que tenés al lado empiece, claro, a sufrir.
Sí, bueno, además eso, ¿no? Pero bueno, cada cual tiene que ir cuidando su... O sea, en algunos casos es la diferencia entre comer los 30 días del mes o no. Entonces, claro, bueno, cada cual velará por su propio interés, ¿no? Uh-huh. Guillermo, bueno, y ya para ir cerrando, si querés dejarnos algún contacto y contarnos dónde te puede leer la gente. No, en todo caso, si tienen alguna consulta o algo, me pueden escribir a mi mail, sí, o el teléfono o el mail que es guillermosulgins@gmail.com. En este momento no tengo, había una página web referida a un libro que escribí, pero en este momento no está activa, así que no te la paso por eso. Uh-huh. Perfecto. Bueno, Guillermo, nosotros te agradecemos por haber estado de vuelta en el programa. Nos quedó más que claro todas las consultas que teníamos. Esto va a quedar, le decimos a la gente, esto va a quedar en rotativas en la radio para que tengan un poquito de información, ¿no? Sobre estos temas. Va a estar en rotativas en la radio, va a quedar en YouTube toda la nota completa y seguramente también vamos a cargar un pedacito en redes sociales, en Instagram. También lo mismo, para difundir, ¿no? Para traer un poco de información a la desinformación que hay de estas burradas que hemos escuchado, ¿no? Y que se escuchan a diario. Está bueno tener una voz que informe y que nos traiga un poquito de claridad sobre todos estos temas. Te agradecemos y ya vamos planeando para la próxima. Sí, cuando quieran, siempre dispuesto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, ok, un abrazo. Un abrazo.